Hola nuevamente, queridos amigos y amigas que nos han estado siguiendo en estos videos. Y recuerdan que el video anterior estuvimos conversando con la hermana Karina Casanova sobre la importancia del idioma griego. Hemos venido en esta secuencia, primero, cómo es que nos llegó la Biblia, luego hablamos acerca de la importancia del idioma hebreo y luego la importancia del idioma griego. Y ahora estamos llegando a nuestro cuarto y último capítulo de esta serie, nuevamente invitando a la doctora Sofía Quintanilla, que está nuevamente con nosotros, y qué excelente oportunidad de seguir conversando sobre este tema. Bienvenida, Sofía, nuevamente. Muchas gracias, Nelson, y gracias por la oportunidad de compartir en este programa y de servir aquí en CETECA. Ha sido una gran bendición. Qué bueno, y sí, para mí también ha sido un tiempo de crecer en el Señor, de fortalecerme en el Señor y de poder servir a otros, que es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que muy contentos de poder tenerte y de estar nuevamente conversando en este tema. Y hoy quisiera abordar contigo este asunto ya más hacia la interpretación bíblica, porque estuvimos hablando de los idiomas y la importancia y la naturaleza de cada uno de los idiomas, pero al fin y al cabo los idiomas no son útiles por sí mismos nada más, sino que son útiles porque nos ayudan a la interpretación bíblica. Ahora, ¿qué dirías tú? ¿Por qué es bueno aprender los idiomas o conocer por lo menos los idiomas bíblicos? Bueno, voy a permitirme aquí responder compartiendo un poquito de mi propia historia o testimonio. No me voy a ir tan atrás de cuando era niña, pero bueno, mi esposo y yo nos casamos jóvenes, ¿verdad? Ya en el evangelio, sirviendo en la iglesia, servíamos con los jóvenes y sobre todo en la alabanza. Él era el que dirigía la alabanza en la iglesia y yo cantaba, ¿verdad? Pero entonces en este servir, y ambos en nuestras carreras, él estudió computación, yo estudié periodismo y me fui formando en la parte de capacitación, trabajaba en una empresa que hacía galletas, que hace galletas allá, básicamente administraba lo que era la capacitación de este lugar. Todo para decir que en nuestro mundo, ¿verdad? Servíamos al Señor el fin de semana, pero teníamos esta vida con un trabajo activo durante la semana. Pero el servir, el a veces compartir con los jóvenes, requería que uno va a estudiar algo, ¿verdad? Va a compartir un pasaje. Y esto que a veces estoy leyendo no necesariamente lo comprendo bien. Entonces, en algún momento, para compartir el salmo más pequeño, uno necesita ir y buscar y entender un poquito más. Y luego se dio un momento clave, que es que el Señor nos llamó al ministerio. Y yo creo que hay personas que Dios les llama bastante previo en la vida y saben y se preparan para ser pastores, pero hay otros que están sirviendo en su iglesia y que tienen un llamado como pastores, y así fuimos nosotros, ¿verdad? Fuimos llamados como pastores de la iglesia, y ahí sí, con temor de Dios dijimos, nosotros ocupamos aprender. Nosotros tenemos el llamado, pero no tenemos las herramientas. Y ahí fue donde tocamos la puerta del seminario, ¿verdad? En su momento, y allá en Costa Rica, y yo sabía que el Señor me estaba dirigiendo a ESEPA, en Costa Rica, a este seminario, y entonces llegamos, ¿verdad? Y a buscar y a entender y los programas y qué hay. Yo ya sabía claramente que me gustaba el Antiguo Testamento, eso sí, siempre leía para allá. Leía el Nuevo Testamento porque, claro, Jesús, y por supuesto como un sentido de equilibrio, pero de preferencia me iba a las historias, a las narrativas, a Génesis, a Samuel. Y entonces llego a ESEPA, ¿verdad? Y el programa trae aquí que hay que estudiar hebreo. Con todo respeto, pero me burlé, adentro yo misma, yo me burlé, porque yo dije, ay, ¿para qué hebreo? Si tenemos nuestras traducciones, yo tengo la Biblia en español, ¿para qué esto? Y sentí que era, no sé, era tan fuera de mi mundo, y
me reí, pero conforme seguía orando, yo sabía que Dios me estaba dirigiendo a estudiar acá. Y entonces, realmente pues fui humilde y yo dije, bueno, voy a llevarlo porque hay que llevarlo, ¿verdad? A regañadientas. Y nunca pensé que iba a encontrar tanta riqueza, ¿verdad? Hay una gran riqueza. Yo sé que Dios nos bendice en nuestro español, por supuesto que sí. Por supuesto que Dios lo único que requiere en un sentido es un corazón dispuesto. Pero también si tenemos la oportunidad de estudiar, si tenemos la puerta para estudiar, está accesible. Hay una gran riqueza, hermanos. Aquí yo quiero de una vez, ¿verdad?, mencionar, hay una gran riqueza en entrar a estos idiomas, al griego y al hebreo, porque ahí hay infinidad de cosas que el traductor no pudo transmitirnos. Porque el traductor no puede hacer párrafos aparte constantemente para explicarnos cosas. Claro, sí, eso es cierto. Y pensaba que mi peregrinaje por los idiomas bíblicos fue un poco distinto al tuyo. Yo venía, como les contaba en el capítulo 2 de nuestra serie, les contaba que yo quería y estaba anhelante de poder aprender los idiomas bíblicos y venía... como que lo demás no tenía mayor importancia, estudiar teología para qué, pero sí idiomas bíblicos, eso era mi mundo. Y me especialicé en el Antiguo Testamento. Mi maestría fue en Biblia, pero mayoritariamente en el Antiguo Testamento. Pero luego cuando empecé a enseñar en el Nuevo Testamento. Y me quedé ahí, en el Nuevo Testamento, y la fusión de los dos mundos ha sido parte de lo que estoy trabajando. Una de las materias que más disfruto en maestría es el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que ir siempre, como mencionabas tú, creo que fue en el capítulo 2 que estábamos conversando, ¿no? Que el Nuevo Testamento, que aunque es un porcentaje pequeño del total, con todo y eso va una y otra vez al Antiguo Testamento. Por eso era importante los idiomas bíblicos. Y claro, vimos contigo y también vimos con Karina la semana pasada sobre este asunto de la importancia del idioma griego en la interpretación bíblica. Y pues a veces somos un poco ingenuos nosotros cuando pensamos que Dios escribió la Biblia en Reina Valera 1960. Y no es por menospreciar la Reina Valera 1960, sino porque la Reina Valera 1960 es la Biblia más importante en español, sigue siéndolo. Es súper importante, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, a lo mejor ya es porque estoy ya envejeciendo, como dicen algunos, es que me es muy difícil memorizar versículos en otra versión. Aprendí de niño en Reina Valera los versículos de memoria y cuando digo un versículo de memoria lo que sale en mi mente es Reina Valera 60. Sí, igual. Sí. ¿Verdad? De chiquilla, de la Reina Valera era la traducción y ahí están todos mis versículos de memoria. Claro, y por eso cuando uno está estudiando los idiomas bíblicos comienza a disfrutar este nuevo mundo que se abre ante nuestros ojos y empieza a ver que lo mismo pasa con cualquier otro idioma que uno pasa de un idioma a otro. Hay cosas que son equivalentes, hay dinámicas lingüísticas que son similares y por ahí va. Sobre todo en el caso del griego, que el español algo de raíces tiene ahí, aunque más con el latín. Pero algo hay. Pero con el hebreo la distancia es mucho más grande, ¿no? Entonces, sin duda, eso nos genera algunas situaciones. Pero, de nuevo, los idiomas son súper importantes. Creo que lo subrayamos lo suficiente en los videos anteriores, en el capítulo en que hablamos contigo sobre la importancia del hebreo y los ejemplos. Me gustó mucho ese ejemplo que diste, el Salmo 23. Fue una bonita ilustración, ¿no? De me seguirán a me perseguirán. El cambio ese del matiz es muy importante ahí de captar el amor y la misericordia de Dios que está pendiente de nosotros todo el tiempo. La idea de ir detrás persiguiendo. Pero hay que reconocer que los idiomas bíblicos no son todo para la interpretación, ¿no? Entonces,
¿Qué papel crees tú que podrían jugar los trasfondos en la interpretación? Sí, hay una mezcla. Hay una mezcla entre el estudio del idioma, la palabra que hay ahí y el estudio del trasfondo, ¿verdad? El contexto histórico y cultural, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, cómo era la vida, que a veces nos ayuda entre las dos cosas a comprender de manera más plena un pasaje. Tal vez un ejemplo es Deuteronomio 6, ¿verdad? Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. La palabra es amar, ¿verdad? Ahí no hay que buscarle gran cosa al hebreo. Pero el significado de amor era radicalmente diferente a lo que hoy pensamos, ¿verdad? Hoy lo asociamos lamentablemente con mariposas en el estómago, con algo idílico, ¿verdad? Y no, el amor no tenía que ver con eso en ese tiempo. Una pareja se casaba netamente por un convenio matrimonial. Aquí no había tal emociones, o que me gusta, o que, ay, con esta persona me siento bien. Eso estaba absolutamente fuera del radar de ellos. El amor tenía que ver con pacto, con lealtad. En el caso del matrimonio nos conviene esta unión porque pensaban en la procreación a fin de preservar una herencia, y para beneficio de este pacto nos vamos a mantener en lealtad. Entonces, lo que está detrás del lenguaje del versículo no es que yo sienta bonito por Dios si yo hoy me siento para alabarle o si no me siento para alabarle. Si yo me siento para entregarme a Él y hacer su voluntad, o si hoy ando de pereza y quién sabe. Lo que está detrás del texto es ser fiel. Tú vas a ser fiel a este Dios de pacto. Y vas a ser fiel con tus pensamientos, vas a ser leal con tus acciones, vas a ser leal con tu dinero, vas a ser leal con todo lo que está en tu mano. Es un asunto de lealtad porque Él te sacó de Egipto, ¿verdad? Está también en el contexto del pasaje. Él te libertó. No te pidió nada para libertarte, te libertó de gracia, y ahora que te quedas con tu Dios, tu lealtad es básica en continuar este pacto, ¿verdad? Él nos libertó a nosotros de gracia. Y lo que se espera de nosotros es lealtad. Claro. Impresionante, ¿no? El estudiar, y como suelo decir a los estudiantes, las palabras significan lo que en el contexto significan. De repente uno oye por ahí que sí, en el griego tal y cual cosa, y uno dice, eso quizás fue cierto en alguna época, pero para la época en que se escribió el Nuevo Testamento ya no. Y eso pasa una y otra vez. Recuerdo el caso de el libro de 1 Corintios capítulo 4, cuando Pablo está diciendo, considérenos siervos o servidores del Señor, o de Dios, servidores de Dios. Y él dice, considérenos, y la palabra griega es huperetes, hay huperetes. Y probablemente ustedes que nos están mirando en el video han oído por ahí personas diciendo, sí, los huperetes eran los esclavos que iban en esos barcos griegos que tenían 3 niveles, en el nivel de más abajo, eso eran los huperetes, o sea, los más humildes, los de más bajo rango en la escala de servidores. Y entonces Pablo lo que está diciendo ahí es que debemos ser humildes, porque él se considera como humilde y le dice a ellos, considérenos como los huperetes de Dios. El problema con eso es que los huperetes de ese tipo de barcos es siglo V a.C. En la época del Nuevo Testamento, huperetes se le llamaba a los servidores del César, por ejemplo. Los ministros de la corte del César se llamaban huperetes. O incluso en las sinagogas, los que nosotros llamaríamos los ujieres en la iglesia o los diáconos de la iglesia, esos se llamaban huperetes de la sinagoga. No tenía nada que ver con esclavitud, era una función de servicio de autoridad en el caso de la sinagoga, y no se diga en el caso de los césares, ¿no? Así que, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice consideren los huperetes de Dios? ¿Está diciendo acaso que
que eran esclavos de más bajo rango, o está diciendo, miren, Dios es el rey y yo soy siervo, así que por favor, a Apolos y a mí, recuerden, somos siervos de Dios. Cambia totalmente el significado del pasaje, ¿no? Y eso nos debe alertar que no basta solo con el idioma, hay que mirar el contexto. En este caso, tú ilustrabas mucho en el contexto de Deuteronomio qué significa amor leal en torno a un pacto y las implicaciones y las obligaciones. Y el ejemplo que estoy dando yo ahora nos ilustra el tema del desarrollo del idioma a través del tiempo, que hay que tener mucha precaución en el tema. Y quizá nuestra audiencia se extrañe eso, pero ¿cómo puede ser eso así? Basta con mirar, por ejemplo, la Reina Valera 1909, en 1 Corintios 13, y ahí habla de la caridad, que la caridad de esto, la caridad de esto otro, y uno dice, ¿la caridad? ¿Cómo la caridad? ¿Sí? Es el amor. Claro, agape en los años 50, cuando se tradujo la Reina Valera y salió ya a la luz en 1909, estamos hablando de principio del siglo XX, el concepto caridad venía del latín, caritas, y sigue siendo así en el latín, dice caritas el pasaje ahí en 1 Corintios 13. Pero caridad hoy significa algo tan distinto que Reina Valera 60 lo cambió a algo que hacía mucho más sentido, amor. Pero hoy, como mencionabas tú, amor se ha cambiado tanto el concepto que quizás tendríamos que pensar qué palabra en español hoy reflejaría mejor ese concepto. Que siempre el tema, por ejemplo, me acuerdo que en el capítulo 2 estuvimos hablando de Gesed y cómo misericordia no era una palabra muy adecuada para reflejar ese concepto de ese amor leal de Dios, amor de pacto. ¿Recuerdas algún otro ejemplo de esos interesantes donde el trasfondo del pasaje nos puede iluminar mucho el significado de un texto? Sí, creo que tal vez sería importante Génesis 1, cuando menciona que somos imagen y semejanza de Dios. Las palabras que están ahí en realidad se usaban también para los ídolos, ¿verdad? Los ídolos eran representaciones de las deidades. En las diferentes culturas, este ídolo que ponían acá, por ponerlo, representaba o de alguna manera transmitía cierta de la presencia o hasta energía, podríamos usar esa palabra, ¿verdad? De la deidad que gobernaba sobre esta zona, ¿verdad? Y luego solo los reyes como tales eran considerados hijos de la deidad, ¿verdad? Faraón, en su contexto histórico, él era considerado hijo del dios Sol, que a razón de poner un ídolo, ¿verdad? Era como parecido a un cabro, ¿verdad? Que a veces hemos visto donde está como sentado, esa era la forma en madera, digamos, o la forma del ídolo, de la deidad que correspondía al sol, y Faraón era hijo del sol. Era el único que resplandecía, él era el único que podía atribuirse que era representante del sol, que era hijo de esta deidad. Entonces, todos los demás en la cultura, ¿verdad? Jamás podrían atribuirse el ser igual a Faraón. Y el texto que de alguna manera es dado en primera instancia a Moisés, tal vez no como lo tenemos hoy, pero, ¿verdad? Gran parte del Pentateuco es gestado en el tiempo de Moisés. Dios le está dando a Moisés estas leyes y están ellos saliendo de esclavitud. Y es en este tiempo que Dios les dice, básicamente, ¿verdad? Haremos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, estos hebreos que venían de ser esclavos, y además esclavos que eran casi abominación a los egipcios, porque me cuentan que cuando José migra a Egipto con sus hijos, ¿verdad? José ya está allá, perdón, Jacob viene y van a presentarlos a Faraón. José sabe que los pastores eran algo abominable a los egipcios. Entonces ellos llegan al tiempo a ser esclavos, pero además hijos de pastores, que ya eso los tenía en otro rango social.
Y a estos que están recién libertados de esclavitud, Dios les dice, ustedes son mis representantes. Donde quiera que ustedes estén y se pongan ahí de pie y sonrían, ahí está de alguna manera la presencia de Dios, la representación de lo que Dios es, de su esencia. No tiene que ver con capacidades intelectuales o humanas, tiene que ver con que Él nos ha regalado de su esencia. Y dice hombre y mujer, o sea, hasta eso, en un tiempo donde es cultura patriarcal, machista, el texto está estableciendo tanto hombre como mujer. Son hijos de la deidad. Yo sé que Génesis no dice hijos, pero el que diga representantes y que esté usando estas palabras que en el hebreo se usaban para representar a como lo hacía un ídolo, sí me está diciendo que hombre y mujer somos hijos de Dios. Claro, y él en los salmos luego va a decir, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, por ejemplo, hablando del rey que llega, es entronizado y comienza su función regia, que luego en el Nuevo Testamento llega a usarse para describir a Jesús. Bueno, y este es otro caso, porque cuando dice hijos de Dios, ¿verdad? Está pensando el hebreo en términos de adopción, no hijos necesariamente engendrados, porque, ¿verdad? Ellos como que rechazaban esa idea griega de que los dioses engendraban hijos. Y además la adopción otra vez en el Nuevo Testamento tiene otra connotación también muy diferente a la actual, y en nuestro tiempo era un privilegio en contexto grecorromano ser adoptado. Pero bueno, ya ese es otro tema muy grande. Sí, pensaba en el caso de Julio César, que adopta a su sobrino, ¿no? Augusto, y bueno, no es Augusto, pero llega a ser Augusto. ¿Qué? Octaviano, no se me fue el nombre ahora, pero llega a ser el César Augusto, que aunque no era hijo, es adoptado, ¿no? Sí. Ahora, pensando un poco en estos minutos finales, tú nos comentabas hace un rato cómo fue que quisiste, motivada por este servicio en la iglesia, a estudiar en el seminario y cómo los idiomas bíblicos te han ayudado un montón. ¿Qué le dirías tú a nuestra audiencia, a los que nos están mirando en el video? ¿Qué le dirías? ¿Por qué sería bueno? Porque alguien diría, bueno, eso fue en sus tiempos, ¿no? Pero hoy sigue siendo igual de importante, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas personas que nos están mirando? Bueno, es un tema, ¿verdad? Tal vez de lo que está accesible. El conocimiento está accesible. Aquí en CETECA lo tenemos. O sea, el capacitarnos, el instruirnos, el aprendizaje está accesible. Y si nos lo comparamos con algo, ¿verdad? Es como si yo supiera, si yo no tuviera las herramientas para leer y escribir y tengo la posibilidad de aprender a leer y a escribir, por supuesto que intentaría tenerlo. Es igual con los idiomas y con el aprendizaje bíblico. Teniendo la posibilidad, teniendo el acceso digital ahora en estos tiempos, acceso también presencial para los que estamos cerca aquí en Ciudad Guatemala. ¿Cómo no vamos a tomar provecho de que eso está accesible y aprenderlo? Y no lo aprendemos por nosotros mismos, ese no es el punto, lo aprendemos para el servicio a la iglesia. Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, la bendición no era para que se quedara en Abraham, era para bendecir a todas las familias de la tierra. Este conocimiento no es para mí, es para bendecir a la iglesia, para que la iglesia se alimente de un púlpito sano, sólido, cristocéntrico, de sana doctrina. La iglesia merece una instrucción correcta, no merece una instrucción ahí y sacada de unos videitos en YouTube de gente que no sabe lo que está diciendo. La iglesia merece comer sanamente, merece un púlpito limpio, puro, con pureza de corazón, pero también con conocimiento sólido. Claro, y para eso es bueno siempre pensar en esto de estudiar, de prepararse, de invertir tiempo, invertir
quemar pestañas, como dicen algunos, ¿no? Trasnochadas, esfuerzo, porque a la larga va a ser de bendición. Y el aprendizaje de los idiomas bíblicos tiene esa bondad, lo que hemos estado conversando en estos 4 videos, que nos ilustran que vale la pena. Así que si tú estás meditando ahí, el Señor quiere darte ese privilegio de aprender y enseñar a otras personas, como le dice Pablo a Timoteo. Lo mismo queremos hacer nosotros. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros estos 4 videos, disfrutando, espero, igual que nosotros, de esto que nos apasiona, como se habrán dado cuenta ustedes. Gracias, Sofía, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por el espacio. Y también para nuestra audiencia, gracias por estar conectados con nosotros. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos disfrutar y aprender juntos sobre este tema. Queremos que seas tú obrando en aquellos que todavía están lidiando con el estudio de los idiomas bíblicos, que sean estos videos, Señor, de bendición también para ellos y de estímulo para el aprendizaje. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amigos, mi nombre es Karina y últimamente he estado trabajando en traducciones bíblicas a idiomas nativos. Y les quiero comentar que aquellas personas que conocen idiomas bíblicos como el griego, hebreo, arameo, son muy importantes para este tipo de trabajos. Así que si te interesa estudiar idiomas bíblicos, puedes venir a CETECA a hacer una licenciatura en teología. Aquí nosotros profundizamos en esos idiomas, te vamos a dar muchas herramientas para poder colaborar no solo en un ministerio de traducción bíblica, sino en cualquier ministerio que te estés desarrollando. Así que si te interesa hacer una licenciatura, te invitamos a CETECA y puedes escribir para pedir más información a admisiones@ceteca.edu y ahí te van a dar toda la información que necesites. ¡Te esperamos!